El mundo entero, pero con los ojos puestos en Oriente Medio, es un gran tablero, es un gran juego de estrategias y las fichas se van moviendo, a veces uno se distrae pensando que el peligro o el juego viene por un sector del tablero y no está mirando el otro. Para ayudarnos a pensar en algo que para mí, y entiendo que también para él, es muy importante, como el rol de Turquía en lo que está sucediendo en Oriente Medio ahora, tenemos la posibilidad de dialogar con Eli Carmón. Él es experto en terrorismo y, por supuesto, conoce mucho de estos movimientos y de estas estrategias del Oriente Medio. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda. Hola, buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, todos tenemos los ojos puestos en Irán, en Yemen, en Siria, pero hay un actor de este momento del Oriente Medio y que seguramente será de mucho peso en el futuro, que es Turquía. Quisiera que nos contara un poquitito qué representa en cuanto a la actualidad y también al peligro futuro. Turquía es el grande vecino al norte de la Siria. Siempre fue involucrada en lo que pasa en Siria, principalmente en los últimos 15 años, después de la guerra civil o durante la guerra civil. Y hubo una actividad no solamente política y estratégica, pero también militar en Siria. Ocupa una parte del territorio siriano en el norte del país, en la región donde hay una presencia de los kurdos, y también en Idlib misma, que es la provincia que era ocupada o era controlada por Hayat Tahrir al-Sham, la organización del nuevo líder de Siria. Era involucrado en un proyecto con la Rusia. El control de las fronteras de esta provincia era común, rusa y turca. Había al menos 10.000 soldados turcos en Idlib, en la región, además de los que están ocupando la parte norte del país. Y también se debe entender que detrás de la ofensiva de los rebeldes, las dos coaliciones importantes de rebeldes, detrás de esta decisión, estrategia de luchar hasta el fin contra el régimen de Bashar al-Assad, está la Turquía. Se debe entender cuáles son las dos coaliciones, porque hay diferencia. Eso es importante para entender cuáles son los varios escenarios para el futuro de la Siria. La primera coalición, la más importante, es la organización Hayat Tahrir al-Sham, que es una de las facciones que 10 años atrás, en 2014-15, era nombrado Jabhat al-Nusra. Era una facción de Al-Qaeda, pero el líder de esta facción, que se llama hoy día, su verdadero nombre, Ahmed al-Shara, Giuliani, conocido como Abu Muhammad Giuliani en su tiempo, era un líder de un grupo de Al-Qaeda, pero en 2016, en 2017, decidió dejar su alianza con Al-Qaeda y concentrarse no en el yihad global, pero en la conquista del poder en Siria, para transformar la Siria en un país islamista y no estar actuando en lo que se llama yihad global. Esta no es una organización, es una coalición de varias organizaciones que Giuliani durante los años ha conquistado. Se ha cooptado los líderes, se ha arrestado o incluso ha asesinado a algunos líderes. Lo que es importante entender que este grupo está en el gobierno, de hecho, de la provincia de Idlib, que tiene 3 millones de habitantes. Entonces, desde 2017 hay un gobierno de esta provincia que conduce toda la política interna y también las coaliciones con otros grupos, incluso con la Turquía, a veces con la Rusia y a veces con el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, es por esto que el nuevo líder ha decidido
que el gobierno que controlaba, que era responsable de la provincia de Idlib, será hasta el mes de marzo próximo el nuevo gobierno de toda la Siria. La segunda coalición es una coalición de grupos, tanto grupos yihadistas, salafistas y también seculares, que fueron activos en la lucha contra el régimen de Bashar al-Assad, pero fueron unidas con un paraguas estratégico de Turquía. De hecho, son los proxies de la Turquía. Entonces, en estos grupos no hay un líder único, como era el Hayat Tahrir al-Sham. Hay varios líderes y las decisiones de este grupo son decididas en Ankara y no en Siria misma. Y la tarea más importante de este grupo, de esta coalición, es de luchar contra los kurdos en el norte-este de Siria, destruir la autonomía de hecho que existe, que se llama Rojava, y influir también sobre las relaciones entre los kurdos de Siria con los kurdos en Turquía, que representan 15% de la población. Entonces, esto es lo que Erdogan, el presidente Erdogan, está con miedo que podrá influir sobre la estabilidad de la Turquía misma. Bien, pero para Israel siempre el temor era... Para Israel siempre el temor era tener a Irán como vecino a través de Siria. ¿Es el mismo temor que hoy tiene que tener Israel de tener a Turquía como vecino en el norte? Más grande, más grande. La presencia de Irán y de Hezbollah y de las varias milicias que son iraquíes, afganos, pakistanos, incluso algunos hutis. La presencia de Irán en Siria es el resultado de la decisión de Israel en el principio de la guerra civil de no intervenir. Conocemos el Satán, que es Bashar al-Assad, no es necesario intervenir, dejamos luchar uno con los otros. El resultado fue que Irán intervino en esta guerra para apoyar el régimen de Bashar al-Assad cuando no era suficientemente fuerte por esto, pidió a Putin, al presidente Putin, a intervenir en 2015. Entonces hay una alianza entre Irán y Rusia en Siria. Ahora, la diferencia entre Turquía e Irán es que Irán sí ocupa, o sería el elemento principal, debo explicar después cómo lo harán, en el nuevo régimen, será físicamente en el sur del país, sobre la frontera con el Golán. Turquía es un país grande, hay la misma población como Irán, 90 millones de habitantes, pero un ejército que es el más grande ejército del NATO, de la OTAN. Es un ejército que tiene armamentos modernos americanos, incluso fuerza aérea, una flota muy importante en el mar Mediterráneo, y una industria de drones que es tan importante como la industria de Irán. Está apoyando a Ucrania contra Rusia con los drones, en tanto que Irán está apoyando a los rusos. Esto es el cuadro estratégico, pero hay el cuadro religioso o ideológico. Porque el presidente de Turquía, Erdogan, quiere reconstituir el imperio otomano, en el senso que es un imperio neo-otomano. Muchos líderes políticos e incluso muchos expertos ya lo llaman el sultán. Está activo no solamente en Siria, está activo en la guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Está interviniendo en Libia en favor del gobierno de Trípoli. Está interviniendo en Somalia. Mandó tropas en Qatar para defender Qatar con una fuerza de 3.000 soldados y una base militar contra Arabia Saudita. Entonces, esta es una fuerza que puede amenazar directamente Israel. Él se considera
prácticamente el mentor o el patrón del Hamas. Desde 2006 aceptó los líderes de Hamas para vivir en Turquía, y últimamente cuando sobre presión americana Qatar decidió tal vez expulsar a los líderes de Hamas, Turquía, que antes era reservada en este sentido, ya está pronta para recibir los líderes. En el plan ideológico, Erdogan declaró algunas semanas atrás que es enemigo de Israel, que puede hacer buena a Israel. Pidió a los grupos, a los países musulmanes, no solamente árabes, musulmanes, para constituir una fuerza islámica para defender, luchar contra Israel. Y también tiene cree que su presencia sobre el monte del Templo en Jerusalén es muy importante, porque el Imperio Otomano controlaba Jerusalén. Y hay una actividad subversiva desde tal vez 12, 15 años de Turquía en Jerusalén contra los intereses tanto de Jordania como los intereses de la autoridad palestina. Todo esto implica que si realmente Turquía llega a controlar el régimen de Ahmed Shara, el nuevo régimen, él puede llegar con su ejército a nuestra frontera. Ya 2-3 días atrás prometieron o hizo una propuesta para reconstituir el ejército sirio con ayuda de Turquía, con presencia militar turca en 5 puntos en su territorio. ¿Cuáles son los 5 puntos? Porque hay ya una presencia muy importante en Idlib, tal vez sobre la frontera con Israel. Entonces, yo considero que con todos estos datos, Turquía puede presentar una amenaza más inmediata y más fuerte que la de Irán. A diferencia de Irán, Turquía juega un doble rol. Por un lado quiere ser el líder del mundo islámico, pero por otro lado también quiere ser Europa. Y, bien lo decía, es parte de la OTAN, parte de la NATO. ¿Cuánto puede presionar Europa o Estados Unidos, más teniendo en cuenta el nuevo gobierno que asume ahora el 20 de enero de Donald Trump? ¿Cuánto pueden presionar a Turquía para que disminuya esa amenaza latente contra Israel? Europa ha una actitud de miedo de la Turquía, y por esto que con todas las negociaciones y con todos los tentativos de Erdogan presentarse como un líder democrático, los líderes europeos no recibieron Turquía en la Europa Unida. Por tantos años ya esta negociación continúa sin resultado. La NATO es más difícil porque el ejército turco es el más importante, más grande de los ejércitos de la NATO, y está prácticamente cerrando la posible penetración de Rusia en el Medio Oriente. Su frontera con la Rusia en el Mar Negro es muy importante, y la presencia también, el control de los Dardaneles, de la posibilidad de pasar. La flota rusa debía recibir un acuerdo de la Turquía. Y vemos cómo es que esta política doble, el juego doble de Erdogan, por ejemplo, se enarmó con misiles antimisiles S-400 rusos 2-3 años atrás, que era un acto prácticamente anti-NATO o anti-OTAN y anti-americano. Y por esto que los Estados Unidos decidieron de no permitir la participación de Turquía en el grande proyecto de los aviones de caza F-35, y no quieren vender más F-16 a la Turquía.
vero que Turquía hoy día ha una influencia importante en la guerra en Ucrania, porque está vendiendo drones avanzados, grande cantidad de drones a Ucrania, y últimamente hay más cooperación militar entre los dos, claro, contra Rusia. Se debe saber también que Ucrania mandó drones suicidas y drones avanzados a los rebeldes antes de esta ofensiva, que fueron utilizados justamente contra el régimen, contra el ejército sirio, pero también los rusos estaban con miedo que atacarán la flota rusa. Es por esto que la flota rusa dejó el puerto de Tartus, que era sobre el control ruso hasta últimamente. Y ahora no se sabe, se pueden volver a Tartus. Esto depende del nuevo régimen, pero depende también de la Turquía. ¿Qué presión fará la Turquía o qué acuerdo habrá entre Putin y Erdogan sobre la presencia militar rusa en Siria? La última pregunta, Eli, tiene que ver con el futuro, porque Israel ha demostrado que tiene superioridad en el aire para atacar Irán, para atacar Yemen, para atacar Irak, lo ha hecho en el Líbano, lo ha hecho en Siria y puede hacerlo sobre Gaza y sobre Cisjordania. Pero ¿hay un escenario posible en el que Israel tenga que atacar alguna base o alguna posición en Turquía? Y en ese caso, ¿qué desataría? Yo espero que no se llegará a este punto porque, como dije, Turquía tiene un ejército muy grande, muy importante y muy moderno. Hay una flota enorme. Algunos años atrás, cuando hubo una crisis sobre la presencia de Turquía en los campos de gas en el mar Mediterráneo, amenazó de utilizar la flota militar contra la presencia de los navíos de explotación israelíes y también de Chipre y de Grecia. Pero creo que el mejor escenario desde el punto de vista israelí es de hacer una coalición con las minoridades, que siempre fue la estrategia de Israel desde Ben Gurión. Antes de todos con los kurdos, que hay una relación que estaba muy estrecha, especialmente en Irak, pero también en el norte de Siria, y que están ahí no luchando solo para la independencia, pero están responsables por la seguridad contra Daesh o de ISIS. 8 o 9 mil miembros combatientes de Daesh se encuentran en prisiones de los kurdos. 90.000 mujeres, esposas de combatientes están ahí y son muy radicalizadas. Entonces, esto es el punto que puede ser utilizado para Israel, una alianza, y también creo que debe conversar, dialogar con el nuevo régimen. En mi opinión, Ahmed al-Shara quiere ser un líder fuerte de la Siria, como fue un líder fuerte en Idlib. Él quiere controlar toda la Siria. Entonces, Israel con los americanos, aquí interviene un elemento que es muy importante: cuál será la posición del presidente Trump. Porque el presidente Trump en 2018-19 quiso dejar la presencia militar en el norte de Siria, pero en el último momento fue convencido por sus asesores de dejar 1.000 militares americanos ahí, que están el paraguas de los kurdos. Y últimamente hemos sentido que hay 2.000 soldados americanos que, entre otros, combatieron la fuerza mercenaria rusa Wagner cuando querían ocupar el petróleo en Siria. Entonces vemos que hay un cuadro tanto regional como global muy importante. En Siria se juega un juego muy importante tanto por la Turquía con Qatar, que es aliado de la Turquía, que es el financiero de esta rebelión, también de esta posibilidad de un cambio en Siria. Y en otra parte, los países
sunitas moderados, Arabia Saudita y Emiratos, que no quieren que un país que de hecho es un país con una ideología de los hermanos musulmanes controla Siria. Veremos en las próximas semanas, meses, cuál será este cuadro tan complicado que hará los pasos más inteligentes y también tal vez más asertivos. Espero que nuestro gobierno tomará las decisiones necesarias para no cambiar una presencia enemiga de Irán con una otra presencia enemiga de la Turquía. Eli Carmón, muchísimas gracias. Es tan complejo pero tan importante poder escucharlo para tratar de entender el panorama y qué es lo que viene en tantos frentes abiertos para Israel y para todo el mundo. Le mandamos un abrazo grande. Hag Sameach. Gracias, buen año. Igualmente. Allí estaba Eli Carmón, experto en terrorismo. Y nada, yo me quedo con el título, ¿no? La presencia de Turquía es más peligrosa que la de Irán para Israel. Es más peligrosa que Irán. 9:52 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Le ponemos un poquitito de música.